bienvenidos a este curso online. Qué alegría que estés tomando esta materia. Soy el pastor Mariano Senegal de Buenos Aires, Argentina. Soy director del Instituto Misión, un centro de entrenamiento ministerial donde actualmente tenemos miles de alumnos de todo el mundo que se están entrenando y equipando para ser mensajeros del reino en los últimos tiempos, que preparen el camino del regreso de Cristo. Y es un honor poder ser parte de la Escuela Convergencia. Estoy muy emocionado y agradecido por la invitación de poder dar esta materia. Me siento súper honrado y va a ser realmente un placer poder estar en todas estas clases estudiando, meditando y sobre todo clamando para que Dios traiga revelación y sabiduría en ver lo que la iglesia primitiva vio para experimentar lo que ellos experimentaron. Este curso se llama El Evangelio que predicaron los apóstoles y quiero invitarte a que juntos podamos estudiar en profundidad en las Escrituras qué era lo que la iglesia primitiva predicaba. Ahora, para que prediquen algo, primero lo tenían que ver. Entonces, ¿qué es lo que ellos vieron del reino de Dios para predicar lo que predicaron y poder experimentar lo que experimentaron? En todo este curso, en cada clase vamos a estar revisando temas específicos que ellos predicaron, que ellos vieron. Vamos a repasar en las Escrituras y va a ser tremendo todo lo que Dios va a activar. Por eso te bendigo por ser parte de este curso. Verdaderamente oro para que Dios alumbre tu entendimiento. Creo que sos un mensajero clave de lo que Dios va a hacer. En el área donde Él te puso, todos tenemos buenas noticias para dar, un mensaje para transmitir. Pero la invitación es que primero podamos ver lo que Dios quiere que veamos para predicar lo que Dios quiere que prediquemos y experimentar lo que Él quiere manifestar. Así que en esta primera clase voy a empezar orando para que realmente el Espíritu Santo nos guíe y nos guíe en todo este curso, pero que ahora traiga espíritu de revelación y sabiduría. Así que oremos juntos Efesios 1. Padre, en el nombre de Jesús te pido que ahora derrames tu espíritu de revelación y sabiduría sobre todos los que están haciendo este curso, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprender la esperanza a la que fuimos llamados, la gloriosa herencia que tú tienes en los santos y la supereminente grandeza del poder de tu fuerza, la misma que levantó a Jesucristo de los muertos, que opera en cada uno de nosotros, dándonos autoridad y activándonos para esta hora. Oro por cada uno de mis hermanos y hermanas, que venga este espíritu de entendimiento en el conocimiento de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, si me querés seguir ahí en tus apuntes, vamos a la clase número 1, que se llama Enfoque Apostólico. ¿Qué es enfoque apostólico? Así como esta cámara ahora me está enfocando, ¿qué es lo que los ojos de los apóstoles y la iglesia primitiva estaba enfocado en aquel primer siglo para experimentar lo que experimentaron? Y cómo nosotros, primero, ¿qué estamos mirando nosotros? Y cómo Dios puede restaurar nuestro enfoque. De eso vamos a hablar en esta primer clase. Cuando leemos las epístolas, el Nuevo Testamento, ¿cuál era el foco de los apóstoles? ¿Qué es lo que la iglesia primitiva estaba mirando para escribir lo que escribían, predicar lo que predicaban, hacer lo que hacían y experimentar lo que experimentaron? Entonces, mi oración en esta primera clase es que Dios abra tus ojos, que Dios limpie con colirio. Quiero profetizar ahora sobre tu vida que mientras haces este curso, escamas van a caer de tus ojos. Como esos dos caminos de Emaús, va a arder tu corazón. Ahora yo oro para que tu corazón arda al abrir las Escrituras, como aquellos dos en Lucas 24, que mientras Jesús les abría las Escrituras, su corazón ardió, pero luego sus ojos se abrieron. Si tu corazón va a arder mientras haces este curso, yo quiero declarar que tus ojos se van a abrir para ver lo que Dios quiere mostrarte. Y a eso yo llamo enfoque apostólico. Cuando Dios sana nuestra visión, Dios está en el asunto de sanar la visión de la iglesia de los últimos tiempos, porque cuando veamos lo correcto, vamos a predicar lo correcto y experimentar lo que está disponible. Entonces ahí en la letra A definimos lo que es el enfoque apostólico. Dice, necesitamos descubrir la manera en que los apóstoles de la iglesia primitiva predicaron el evangelio para preparar una generación de obreros que los llevarán a cada pueblo-nación
hasta que Él venga. No alcanza solo con decir Dios, quiero predicar el Evangelio, sino se me tiene que revelar el Evangelio. ¿Cuáles son las buenas noticias que tenemos que predicar? Aunque tengamos el deseo de predicar en todo el mundo, pero si no tenemos el Evangelio integral, completo, el Evangelio apostólico, es como salir a la guerra con armas de juguete. Dios nos dio armas para destruir fortalezas, pero el Evangelio es poder para todo aquel que cree cuando es predicado de manera integral y correcta. Y yo de vuelta oro para que Dios te revele la integralidad del Evangelio. El Evangelio que predicaron los apóstoles es el mismo que predicamos hoy. El enfoque, el centro del Evangelio es lo mismo que predicamos a nuestros jóvenes en las iglesias, a nuestros niños en las escuelas bíblicas, a las familias, en las plataformas, en los cultos, pero también en las calles. ¿Qué evangelio estamos viviendo y anunciando? Entonces, acá viene el resumen de cientos de textos que vamos a estudiar, pero cuando analizamos lo que los apóstoles predicaron y anunciaron, les voy a mostrar un cuadrito acá en pantalla que resume el evangelio que predicaron los apóstoles, que es que Jesucristo vino, murió, resucitó, ascendió y volverá. ¿Sí? Grábate estas 5 partes claves del evangelio integral. Lo vamos a ver. De hecho, a veces predicamos solo una parte de estas 5. Quizás que Él vino, que Él resucitó, pero te voy a mostrar el énfasis de los apóstoles en estas 5 áreas. Grabate esto, me encanta este diseño que hizo alguien acá del equipo, que es que Él vino, murió, resucitó, ascendió. Nuestras últimas clases del curso vamos a hablar de esta parte de la ascensión de Jesús y lo que eso significa. Y escucha bien, saben que hay 29, vamos a ver 29 menciones explícitas en la boca de los apóstoles a la ascensión de Jesús y 22 acerca de la resurrección. O sea, no estoy diciendo que la resurrección es importante, es el centro del evangelio, que Él venció la muerte, pero ¿por qué los apóstoles hablaron más veces de la ascensión aún que la resurrección? Bueno, te animo a que te quedes hasta el final de este curso porque ver el evangelio que ellos predicaron va a abrir tus ojos y va a llevar tu fe realmente a nuevos niveles. Quiero que veas esto. El evangelio que ellos predicaron, dice la letra B, fue integral. Y estaba totalmente centrado en Cristo. Ellos veían a Cristo como el que vino, veían a Cristo como el que murió, veían a Cristo como el que resucitó, vieron la ascensión y vieron espiritualmente en visiones proféticas, como vamos a ver que lo vio el apóstol Juan, su regreso. Estar tan enfocados en Cristo hizo que ellos prediquen a Cristo. A veces en la iglesia moderna centramos el evangelio en las necesidades del hombre. El mensaje o las buenas noticias que hablamos tienen que ver con la necesidad del hombre, con poner al hombre en el centro del evangelio y Cristo como alguien que está a su servicio. Pero el evangelio que predicaron los apóstoles fue Cristo en el centro. Era Cristo en su venida, en su resurrección, en su ascensión, en su regreso. Y cuando ponemos a Cristo en el centro, el poder del evangelio se activa. El evangelio no es Cristo resolviendo las necesidades del hombre, sino que es el hombre entregando su vida, amando a Cristo. Entonces sus necesidades pasan a un segundo plano cuando Cristo es la prioridad. Él manifiesta una plenitud que ni siquiera está resuelto en todas tus necesidades, podría darte la plenitud que Cristo te da cuando se revela tu vida. O sea, en otras palabras, el evangelio no es una persona que está toda resuelta en sus necesidades porque Cristo lo ayudó, sino que el evangelio es la belleza, la gloria, la hermosura de Cristo, que suelto todas mis necesidades, suelto todo lo que creía que tenía ganancia para mí con tal de ganar esa persona. Cristo es el centro del evangelio y este es el evangelio que avivaba ciudades, que restauraba familias. Y quiero profetizar esto, que Cristo va a volver a ser el centro de tu vida, de tu familia, de tu iglesia, que vas a menospreciar las necesidades temporales con tal de ganar, alcanzar aquello por lo cual Él te alcanzó y te ganó. Entonces, ese es el evangelio que ellos predicaron. Ahora, me encanta que era integral. Ellos hablaban de todas estas facetas. No separaban la primera venida y la segunda venida, porque no predicaban
eventos, predicaban una persona, predicaban a Cristo, el que vino, el que era. Cristo, el que hoy está a través del Espíritu Santo, el que es. Cristo, el que ha de venir. Por eso su evangelio era integral. Tampoco separaban el Antiguo Testamento del Nuevo, porque no predicaban textos, predicaban la manifestación de Cristo. Por eso Jesús mismo hablaba desde Moisés hasta los profetas sobre Cristo, que es el evangelio, no es acumular historias bíblicas, es ver a Cristo en cada historia. Cristo es la palabra, Cristo es el centro, y ellos en todo veían a Cristo. Aún los 5 ministerios, ¿no? Que es otro tema. Yo he escrito un libro sobre la restauración de los 5 ministerios. Cada ministerio ellos lo integraban, porque no era para tener compartimentos aislados de tareas ministeriales o oficios ministeriales, sino que era para alcanzar la medida de la estatura de Cristo. No es que querían un ministerio profético porque amaban lo profético, o un ministerio apostólico porque amaban lo apostólico. Ellos querían que Cristo sea formado y decían, si restauramos estas 5 partes de Cristo, que cada ministerio es una parte de Cristo, Él va a ser formado y manifestado, y la gente va a ver a Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, mi primer punto es que el enfoque apostólico es el entendimiento de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Cristo es el evangelio, Cristo es el centro de nuestras iglesias, no es el hombre, y Cristo en la faceta del que vino. Esa es la buena noticia, que Él vino, murió, resucitó, ascendió y pronto volverá. Ahora, en esta clase yo me voy a enfocar mucho en la última parte de estas dinámicas, que es que Él ascendió y que Él volverá, no porque son más importantes que las otras, sino porque creo que comúnmente en la iglesia se habla mucho de lo que Él hizo. Creo que hablamos mucho de que Él vino, murió y resucitó. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero quiero tratar de mostrarte en esta materia el énfasis que había en la iglesia primitiva sobre la ascensión y el regreso de Cristo, y quiero mostrarte el propósito que esto desataba y por qué ellos vivían la gloria que vivían, y vas a ver que en cada mensaje público del libro de los Hechos ellos predicaban la segunda venida de Cristo o el día del Señor, y esto cambia absolutamente todo. Entonces, ¿qué vimos hasta acá? Cristo es el centro del evangelio. Ejemplo de esto, cuando el Señor recluta a sus discípulos, no lo va a buscar a Pedro y le dice, Pedro, mira, tira la red, multiplico los panes y los peces porque te quiero poner una pescadería próspera. O sea, el propósito del evangelio no era ponerle a Pedro una pescadería, sino que Pedro suelte todo y lo siga. Vuelvo a decir esto, el propósito del evangelio no es que Dios prospere tus necesidades, aunque nosotros sabemos que si buscamos primeramente su reino, Él va a añadir todo lo que Él sabe que necesitas. Recordá este principio, nosotros sabemos lo que queremos, Dios sabe lo que necesitamos. Y a veces lo que queremos no es lo que necesitamos. Pedro no necesitaba poner una pescadería, Pedro necesitaba soltar todo y seguir a Cristo. Por eso el evangelio es cuando Cristo se nos revela tanto que soltamos todo y le seguimos. Entonces, número 1 del enfoque apostólico, Cristo es el evangelio que los apóstoles predicaron. Y número 2, vamos a hablar sobre esta parte que completa el mensaje, que es lo que Cristo hizo. Algunos textos que quiero que registres ahí en tus apuntes. Primera Crónicas 12:32 habla de los entendidos en los tiempos, que tienen sabiduría, que saben lo que hay que hacer y que guían a los demás. Dios está levantando una generación de entendidos en los tiempos. Los que entienden los tiempos saben qué hacer y guían a otros con autoridad. ¿Qué es entender los tiempos? Es entender este cuadrito que te mostré, que Cristo vino, murió, resucitó, ascendió y volverá. Entender los tiempos es entender que Cristo es el que era, el que es y el que ha de venir. No solamente el que era. A veces tenemos un evangelio histórico, sabemos lo que Él hizo, sabemos que Cristo murió en la cruz, que resucitó, pero nos quedamos ahí. La iglesia sabe mucho del que era, algo del que es y un poco del que ha de venir, o muy poco del que ha de venir. Pero ¿cuál es el evangelio que es una bomba espiritual para tu vida y para el reino de las tinieblas y para tu ciudad? Entender los tiempos. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. El evangelio que predicaron los apóstoles era el anuncio de lo que Él hizo, pero también de lo que Él hace y de lo que Él va a hacer.
el anuncio de lo que Él hizo. Él murió en la cruz, Él perdonó nuestros pecados, nos lavó con su sangre. Él hace cosas, Él hoy restaura tu vida, Él hoy sana, no solamente sanó enfermos, Él sana enfermos. El que era es, el que hizo cosas hace cosas, pero el que hace cosas va a volver. Y el que hace cosas va a hacer cosas también en el futuro. Y los planes que tiene para el futuro son tremendos y la Biblia está llena de profecías del que ha de venir y de lo que Él va a hacer. Romanos 13, 11 y 12 dice que los que entienden los tiempos se despiertan. Yo declaro sobre tu vida entendimiento en los tiempos. Entendimiento en la integralidad de Jesús en los tiempos, que es lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. Esto te despierta. Porque sobre todo hay una conexión profética entre lo que Él hizo y lo que Él va a hacer. Eclesiastés 3:15 lo dice de esta manera. Dice, lo que ha de existir ya fue. Dice, lo que va a suceder ya sucedió, dice el sabio. ¿Qué está diciendo? Que si vos entendés lo que Él hizo, vas a entender lo que Él va a hacer. Por eso la Biblia es un libro profético, no histórico. Aún las historias que sucedieron nos preparan para lo que va a venir. No tiene sentido entender lo que pasó sin revelación de lo que va a pasar. Y este es el evangelio que revolucionó el primer siglo. Era el evangelio que predicaba a Cristo en lo que hizo, en lo que hace y en lo que va a hacer. Yo espero que ya estés entrando en esta conversación porque esto es poderoso. Ahora, en esta última parte de nuestra primer clase, quiero tocar un texto que es Filipenses 1:6. Y te voy a empezar a mostrar cómo el combustible, el impulso de la iglesia primitiva era la revelación de lo que venía. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, pueden ver lo que Él hizo, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. ¿Qué está haciendo hoy? Perfeccionándola. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Y déjame centrarme en los últimos minutos de esta primera clase en esta expresión, el día de Jesucristo, porque este fue uno de los énfasis que los apóstoles predicaron. Escucha bien, el día de Jesucristo aparece 200 veces en el Antiguo Testamento y 64 veces en el Nuevo Testamento. Fíjense que esto es un grito en la Biblia. Tenemos que gritar lo que la Biblia grita, susurrar lo que la Biblia susurra y callar lo que la Biblia calla. A veces gritamos cosas o hablamos de cosas que la Biblia no grita. Hoy las prédicas que hacemos en nuestras reuniones no son cosas que a veces habla la palabra. Tenemos que callar lo que la Biblia calla, susurrar lo que la Biblia susurra, pero hay gritos en la Biblia. Y el regreso de Cristo, el día del Señor, es un grito en la Biblia. El Nuevo Testamento, ahí les voy a poner otro cuadro, lo menciona de las distintas maneras. Dice, la frase el día del Señor se usa la mayoría de las veces, pero aparece el día de Dios en 2 Pedro 3:12. El gran día en Judas 6, el día de la eternidad, y tienen los versículos, el día de la redención, el día de la visitación, el día postrero, el día grande y manifiesto en Hechos 2:20. Fíjate que en toda la narrativa de la iglesia primitiva estaba el día del Señor, el gran día del Dios Todopoderoso, Apocalipsis 16, el día en que el Hijo del Hombre será revelado, Lucas 17, el día de Cristo, Filipenses 1 y Filipenses 2, el día de Jesucristo. También encontramos expresiones como el día de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta esa última parte. A veces estaba tan intrínseco el día del Señor en el pensamiento de la iglesia primitiva que a veces se lo llama el día o ese día. Ahí, como te decía recién, en Romanos 13, 11 y 12 dice, la noche está avanzada, el día está llegando, se acerca el día. O sea, ellos tenían tan en claro en su mensaje el día del Señor que simplemente lo llamaban el día. Si hoy viene tu pastor y te dice, ¿cómo te estás preparando para ese día? Quizá vos pienses el día de tu casamiento, el día de tu cumpleaños, pero en la iglesia primitiva ellos vivían esperando ese día. Vivían con la certeza de lo que Él había hecho, vivían experimentando lo que Él podía hacer, pero te estoy mostrando que la centralidad de su mensaje era ese día. Él perfeccionará la obra hasta el día de Jesucristo. La noche está avanzada, se acerca el día. Y una vez tras otra, la iglesia primitiva anunciaba el día del Señor. En las próximas clases
te voy a empezar a mostrar en su mensaje cuánto hablaban del día del Señor para alentar a los santos, para ganar almas. En los primeros mensajes que tuvieron grandes conversiones, ellos hablaban del día del Señor. Déjame terminar con estos pensamientos de esta primer clase. ¿Por qué es importante anunciar el día del Señor y ver el día del Señor? La obra que empezó en la cruz será perfeccionada en los santos hasta ese día glorioso. Me encanta esta frase: solo los que ven el cuadro final pueden entender los trazos del proceso. No sé si alguna vez has visto algún artista pintar un cuadro y a veces está tirando trazos y no entendés lo que está haciendo, pero el que tiene el cuadro final en mente entiende los trazos del proceso. Solo la iglesia que ha estudiado, que está viendo el día del Señor, que ha estudiado las profecías. Hay 150 capítulos en este libro que hablan de las profecías de los últimos tiempos que tienen que ver con la generación del día del Señor. Solo los que estudian el cuadro final se vuelven certeros en el proceso, entienden los procesos. Es como poner en el GPS las coordenadas del destino final para poder tomar los caminos correctos. La iglesia que no ama el día del Señor, un cristiano que no anhela, no entiende, no ha comido el mensaje del que ha de venir y del día del Señor. Es como un arquitecto que quiere construir una casa sin el render final o sin los planos. Todas las profecías del regreso de Cristo, los 22 capítulos de Apocalipsis con sus 404 versículos y tantos textos que te voy a mostrar en el Nuevo Testamento que los apóstoles predicaron sobre el día del Señor, son como el render final o los planos finales de la obra que tenemos que hacer. Si no edificamos, dice el Salmo, lo que Jehová está edificando, nos cansamos en vano los edificadores. ¿Por qué la iglesia primitiva tuvo tanta efectividad? ¿Por qué predicaban un mensaje y miles se convertían? ¿Por qué crecían y Dios añadía cada día a los que debían ser salvos? ¿Por qué vivían en plenitud aunque eran despojados de sus bienes y perdían más de lo que ganaban y la mayoría terminó mártir por el evangelio? Porque se les había revelado la esencia del evangelio, que es que Cristo vino, murió, resucitó, ascendió y volverá. Y su esperanza era ese día glorioso y lo vivían hablando y predicando. Y termino preguntándote, ¿cuánto hablas de ese día? ¿Cuánto amás ese día? ¿Cuán claro está en tu GPS o en tu render final de lo que estás edificando ese día? Si vos no podés conectar lo que estás haciendo hoy con ese día y con ese render final, déjame decirte que te está pasando lo que le pasó a la iglesia de Sardis, que estaban haciendo obras muertas. Estar edificando algo separado del diseño final es una obra muerta. Pero bienvenido a este tiempo donde Dios va a resucitar tus obras, se te va a revelar el evangelio, vas a empezar a ver la plenitud de Cristo. Cristo es más de lo que pensás. Cristo es más hermoso, más integral y más glorioso. Y oro para que se revele a tu vida, que puedas empezar a anunciarlo y a experimentar el poder del evangelio que predicaron los apóstoles. Te espero en la próxima clase. Ahora vamos a meternos en qué tenemos que hacer cuando entendemos esta verdad y vamos a hablar en las próximas clases de conocer ese día, de predicar ese evangelio, de pelear y la guerra espiritual que viene por ese evangelio, de amar ese día, y va a ser un tiempo tremendo. Te invito a que me acompañes en este camino glorioso de ver y predicar el evangelio que predicaron los apóstoles. Nos vemos en la próxima clase.